Porque imagino han revisado la clase, la grabación, no sé, han intentado resolver algún ejercicio de ustedes mismos, reemplazando con números, porque eso también es parte de practicar, pues, ¿no? Mm, ¿Dónde está? Aquí está. ¿Está vení o no con el iPad? Ah, sí, 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 buenísimo. Listo. Ya, me parece que sí se puede ver. Sí, ¿no? Se puede ver. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, gracias, Diego. Perfecto, perfecto, ahí se ve. Ya. Eh, lo que vamos a hacer hoy es, como mencioné, ¿no? Simplemente aplicar numeritos, ¿no? Que es lo que así se enseña en todos los cursos de micro, ejercicios con numeritos, pero ya aplicado para discriminación de precios de tercer grado, ¿no? De esto va a venir su práctica calificada de este viernes, o sea, hoy es 15, el viernes es sí, el viernes 17 es su calificada, y la siguiente semana, el sábado 25, es su parcial, ¿no? Tanto la calificada como el parcial van a ser presenciales, obviamente. Entonces el viernes ya voy a estar allá para revisar. Y si no soy yo, ya el profesor igual dirá, ¿no? O sea, ya presencial, ambos son presenciales, sí o sí. Y la idea es que el procedimiento que se va a hacer hoy eh, es, o sea, lo que se les va a enseñar hoy es lo mismo que se les enseñó la clase pasada, y la misma forma va a venir en su práctica y en su parcial, solo que con un poco más de dificultad, ¿no? Entonces, si tienen todo claro, va a ser pan comido igual. En este caso, bueno, vamos a poner una vez, ¿no? Va a ser un solo ejercicio. Y este ejercicio en la práctica calificada va a valer 10 puntos o 15 puntos. 10 puntos, 10 puntos. Sí, 10 puntos está bien. El ejercicio va a estar planteado así. Eh, nosotros vamos, bueno, vamos a encontrarnos en una situación donde identificamos que hay un monopolista, ¿no? O sea, ya hay un monopolista en el mercado, partimos de eso. Aquí como se va a plantear el ejercicio es que el monopolista tiene la capacidad de identificar submercados, ¿no? Como vimos en la clase de discriminación de precios de tercer grado, ¿no? Tiene la capacidad de, mediante variables observables, segmentar los mercados en dos grupos, ¿no? Es decir, lo que podría producir en un solo mercado, que sería el bien 1, ¿no? X1, lo va a dividir en los dos submercados, ¿no? Lo que produce del bien 1 lo vende en el submercado 1, y lo que produce en el bien 2 en el submercado 2, ¿no? Al poder hacer esta segmentación, va a implicar que conoce la curva de demanda en cada submercado, ¿no? Puesto que los ha identificado correctamente. Entonces sabe cuánto es la demanda en el submercado 1 y cuánto es la demanda en el submercado 2. Como dato, se va a dar la forma o la expresión matemática de esta curva de demanda, ¿no? Que por ejemplo va a ser esto de acá. Y aparte también como dato se van a dar los costos, ¿no? El costo total. Costo total de producir el bien 1, que va a ser 20 por lo que podría producir en ambos mercados. Entonces, estos van a ser los datos que se van a dar
para este ejercicio y también, bueno, para la práctica calificada y su parcial, lo que se va a pedir a partir de esto es primero calcular el equilibrio, ¿no? Calcular equilibrio de monopolio sin discriminación de precios. Esto lo hemos visto en la clase, ¿eh? En la clase anterior. No lo hemos detallado tanto en desarrollo algebraico, pero sí lo he mencionado, más o menos cuál es la idea, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora para complementar también. Sin discriminación de precios. Es lo primero que se va a pedir. Lo segundo que se va a pedir es qué pasa, ¿no?, si efectivamente aplica discriminación de precios. Calcular el equilibrio de monopolista con discriminación de precios, ¿no? Y ojo que aquí estamos, bueno, el tema es de discriminación de precios de tercer grado, ¿no? Entonces, únicamente es lo que se va a pedir eso. De tercer grado. Y aparte, porque también es importante, a ver si se entendió cómo está el planteamiento, es que se pueda graficar, ¿no?, los equilibrios y determinar la regla de decisión del monopolista, ¿no? Regla de decisión. ¿A qué se refiere con esto? Lo mencionamos, ¿no?, la clase pasada, el hecho de ver si con discriminación de precios obtiene más ingresos a que si no aplicara discriminación de precios, ¿no? ¿Se acuerdan? Mostramos como un cuadradito que representaba una pérdida y lo comparábamos con otro cuadradito en el gráfico que representaba una ganancia, ¿no? La pérdida por vender a un menor precio en el mercado que tiene menos disposición a pagar versus el cuadradito extra que tiene de ingresos por vender a más precio al otro mercado, ¿no?, al que tiene mayor disponibilidad a pagar. Es como un trade-off que hay al vender a distintos precios. Ajá, exacto, que hay una diferencia mayor a cero. Porque si esa diferencia es negativa, entonces al aplicar discriminación de precios, está perdiendo, ¿no? Pierde, sus ingresos son menores a que si no aplicara discriminación de precios de tercer grado. Entonces, eso es lo tercero que se va a preguntar aquí. Uh-huh. Y bueno, no creo que, o sea, el ciclo pasado yo decía, ¿no? Si resuelven una parte o avanzan un poquito, alguna de estas preguntas, o sea, si tienen algún avance, si lo pueden resolver ahorita, pueden tener un punto adicional en su práctica, ¿no? Pero quizás sea un poco extenso, así que no sé si darles ese tiempo porque se pueden demorar media hora, no sé si lo vamos a estar esperando media hora. Así Profe, que... ¿Ah? ¿sí como el ciclo pasado va a dejar que resumamos el proceso o tiene que ser esta vez el proceso completo? Completo. O bueno, sería si resuelven la pregunta A, un puntito, la pregunta B, otro puntito, y la pregunta C, otro puntito, ¿no? Algo así. Pero por como está planteado el ejercicio, también estos puntos como que requieren su tiempo. Entonces, no sé si vamos a estar esperando 20 minutos para un ejercicio, ¿no?, para el punto A, por ejemplo, otros 20 minutos para el punto B y otros 20 minutos para el punto C, ¿no? Entonces, mejor creo que lo resuelvo así nomás y ya lo de puntos extra, ya, no sé, para la siguiente práctica quizá, ¿no? Y ahí ya vemos, pues. Entonces, vamos a comenzar, creo, con el primer puntito. Igual tampoco es muy extenso esto. Ojo, que como va a ir aumentando el nivel en su calificada y en su parcial, cada vez va a ser un poco más extenso, ¿no? Así que tienen que tener claro esto de acá, ¿no?, esta versión básica. Que estamos tomando la misma idea que la clase anterior, ¿no? Que era tipo, al final se agrupaba en sistemas de ecuaciones que se podían transformar en matrices de 2 por 2, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a continuar con matrices de 2 por 2. En su parcial, en su práctica puede venir alguna forma funcional distinta, quizá, y en su parcial de repente viene ya no una matriz de 2 por 2, ¿no?, sino una matriz de 3 por 3. Entonces, ahí a ver cómo se hace el procedimiento, ¿no? Ahí tienen que ir practicando por eso. Tienen que ir practicando. O sea, sé que el profe les ha bombardeado con temas de oligopolio,
Yo quiero bombardearlos con temas de monopolio porque quizá un poquito se ha apresurado ese tema, ¿no? Para compensar principalmente. Por eso le estoy poniendo ahorita detalle a esto. Vamos a resolver el primer ejercicio, ¿no? Solución. ¿Cuál es la distribución? Ahí ya, está bien. Ya, el punto A. Equilibrio. ¿No? Equilibrio. Ahí. Sin discriminación. Ahí. Discriminación de precios de tercer grado. ¿No? Ya, ¿qué significaba cuando una empresa o un monopolio no aplicaba discriminación de precios? ¿No? Una primera conclusión, ¿no?, que uno puede sacar solamente de este enunciado es que simplemente va a vender a los dos submercados al mismo precio. No va a vender a precios distintos. Entonces, cuando uno habla o cuando uno se encuentra en una situación donde pudiendo aplicar discriminación de precios no lo aplica, va a encontrarse en esta situación, ¿no? Que el precio del bien, si vendiera todo en un solo mercado, va a ser el mismo al precio al que se vende en ambos submercados. No va a haber esa diferencia de precios. Todo, para ambos mercados va a ser el mismo precio, ¿no? Cuando uno habla de este equilibrio de sin discriminación de precios, está en este escenario. Igualdad de precios en ambos mercados. ¿Qué más? Nosotros, si en un mercado, ¿no?, teníamos este X1, como se puede distribuir esto en dos submercados, lo que tendríamos es esto, ¿no? Lo que se va a vender en el mercado en conjunto va a ser lo que se podría distribuir en los dos submercados, si es que aplicara discriminación de precios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les mencioné en la clase anterior de que cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no?, una curva de demanda así y otra curva de demanda así? Este es como las curvas de demanda en cada submercado, ¿no?, de las cuales se deriva una curva de demanda total. ¿Y cómo gráficamente, para empezar, ¿no?, cómo se veía esa curva de demanda total? Simplemente era la suma horizontal de las curvas de demanda, ¿no? Porque lo que va a sumar ahí es las cantidades, dado que el precio se va a mantener igual para ambos. La curva de demanda del mercado sería algo así, ¿no? Hasta este punto, solamente hay una demanda, porque es uno de los submercados, que cubre lo que se va a consumir, ¿no? Y a partir de este punto va a comenzar la demanda del otro grupo. Por lo tanto, la demanda aquí va a empezar a ampliarse, ¿no? Esa sería la curva de demanda del mercado, ¿no? Entonces, esto es gráficamente. ¿Cómo se representa algebraicamente esto? Mediante la suma horizontal de las cantidades, ¿no? Y es lo que se tiene acá, lo que nos dan de dato. Si yo quiero saber cuál es la curva de demanda del mercado sin aplicar discriminación de precios, va a ser esta suma, ¿no? La suma horizontal de las cantidades, ¿no?, de las demandas en el eje de las cantidades. ¿Y esto a qué sería igual? Simplemente la suma de estos dos, ¿no? Estos dos. Sería 100 menos precio 1,1 más 40 menos 1/2 precio 1,2. Ahí. 1/2, ¿por qué puse P? Aquí es 1/2. ¿No? Esta sería la demanda total, ¿no? Eso sería el X1, ¿no? ¿Y a qué sería igual esto? Seríamos 140 menos esto de acá y esto de acá, ¿no? Pero ¿qué habíamos dicho? Que al no aplicar discriminación de precios, ambos son iguales al precio, sin discriminación de precios. Por lo tanto, aquí solamente quedaría menos 3 medios precio 1.
Esta es la demanda de mercado, sin aplicar discriminación de precios de tercer grado. Ojo también, cuidado acá, ¿no? La forma en que se está poniendo acá los datos. Yo estoy poniendo ahorita tranquilamente y para que sea de fácil comprensión, ¿no? X en función de P, la demanda, una curva de demanda normal, ¿no? Y en monopolio hemos visto que siempre se trabaja con la curva de demanda inversa, ¿no? Que era precio igual, una expresión, pero en términos de X, ¿no? Entonces, cuidado que de repente ahí lo pongo al revés y ustedes se confunden en la suma, ¿no? Pequeños detalles que al final cambian la respuesta, pueden cambiar la respuesta drásticamente. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora, ¿no? Esta sería la curva de demanda de mercado, pero aquí notemos un detalle, y es también algo que nos va a ayudar visualmente, ¿no? Para cuando queramos ver el gráfico. Si uno quisiera graficar esto de acá, se vería simplemente como una recta, ¿no? De pendiente, o sea, una recta lineal, ¿no? Con una única pendiente en cada punto de esa recta. Pero habíamos visto de que como al aplicar discriminación de precios, o perdón, al identificar los submercados, al final cuando uno quiere calcular la curva de demanda, se encuentra que esta es una curva quebrada, ¿no? Como está acá. O sea, tiene una pendiente hasta cierto punto, pero desde otro punto tiene otra pendiente, ¿no? Desde ese punto tiene otra pendiente. Entonces, aquí, ¿qué sucede, no? El resultado que estoy teniendo es como si fuera todo lineal, ¿no? Con una pendiente de -3/2. ¿Por qué sucede esto? Esto es solamente, digamos, una versión, ¿no? O un resultado que tendríamos de distintos valores posibles. ¿A qué me refiero con esto? X1 puede tomar distintos valores, y todo dependiendo de cuál sea la función o la curva de demanda en cada submercado. Por ejemplo, esto lo voy a borrar. Esto ya se entendió. De esta curva de demanda, ¿no? De este primer grupo, ¿qué tengo yo? ¿No? Puedo inferir primero de que si la cantidad que voy a consumir es 0, entonces el precio, ¿qué va a pasar con el precio? ¿No? Va a ser 100. ¿No? Simplemente reemplazando valores ahí. Igual en el otro submercado, ¿no? ¿Qué pasa si lo que se consume es 0? ¿Cuánto va a ser el precio? 0,480. ¿No? El precio va a ser 80. Entonces, estos datos de acá nos van a ayudar a ver esa representación visual, ¿no? De la curva quebrada. ¿Qué pasa, para empezar, si el precio es mayor a 100? Si el precio ya es 100, entonces la cantidad consumida va a ser 0. Si es mayor a 100, va a seguir siendo 0, ¿no? Por lo tanto, la cantidad consumida en el mercado va a ser 0 si es que el precio es mayor a 100. ¿Sí? Porque ni siquiera el submercado con la mayor disposición a pagar va a poder comprar un bien. Luego tenemos, bueno, ese es un espacio, ¿no? Ese es un rango de precio, un rango que es el precio mayor a 100. Pero luego tenemos otro, ¿no? ¿Qué pasa si el precio se ubica por debajo de 100, pero por encima de 80? Ahí hemos visto gráficamente, nuevamente lo pongo, esta es la curva de demanda total, ahí, acá, ¿no? Quebrado. Digamos que esto de acá es 100, ¿no? Y esto de acá es 80. En todo este rango solamente va a comprar los consumidores que pertenecen al grupo que tiene más disposición a pagar, ¿no? A la demanda más alta. Entonces, si el precio se ubica entre 80 y 100, ¿qué se tiene? Que solamente van a participar los consumidores que pertenecen a ese submercado, ¿no? El precio es tan elevado, es mayor a 80 y por lo tanto aquellos que pueden pagar máximo 80
no pueden comprar nada, ¿no? ¿Se entiende, no? Por eso la demanda de mercado va a ser solamente la de aquellos que tienen mayor disposición a pagar. ¿Se entiende? Un like, aunque sea, para ver si se entendió. Ya, sí se entendió. Genial, genial. Entonces, esos son los dos rangos, los dos primeros rangos, ¿no? ¿Qué pasa si es mayor a 100? ¿Qué pasa si está entre 100 y 80? Y el otro, ¿qué pasa si es menor a 80? Si es menor a 80, ya. Ambos submercados participan, ¿no? Y si ambos submercados participan, entonces aquí sí va a ser la suma de ambos, ¿no? Esto sucede solo si el precio 1 es menor a 80. Menor o igual. Entonces vemos que la demanda de mercado va a tener distintos valores dependiendo de cuánto es el precio, ¿no? Y esto ya efectivamente define lo que es la curva de demanda quebrada, ¿no? Si uno quiere expresar la curva de demanda de mercado, va a ser así. En discriminación de precios, repito, discriminación de precios de tercer grado. Entonces, si yo me enfrento a esta curva de demanda, entonces, ¿cuál va a ser mi equilibrio? ¿No? ¿Qué curva de demanda tomo yo para calcular mi equilibrio de monopolio sin discriminación de precios? Ya. Para eso tenemos que evaluar cada uno de los puntos que están aquí, ¿no? Si es válido considerar esta curva de demanda, o si es válido considerar esta otra, o si es válido considerar esta otra, ¿no? Lo que vamos a hacer es una validación principalmente, ¿no? Entonces, el primer punto, esto sí ahora sí lo borro definitivamente porque ya se entendió. Primer punto. ¿Qué pasa? O primer escenario, ¿qué pasa si el precio es mayor a 100? ¿No? Si el precio es mayor a 100, obviamente sabemos que la cantidad va a ser 0, ¿no? El X1 va a ser 0, pero no tienes tampoco un valor específico para el precio que determine un equilibrio, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de equilibrio, en cualquiera que sea el modelo que siga, no sé, competencia perfecta o monopolio, así, lo que se busca siempre es un equilibrio estable, ¿no? Un equilibrio, un punto de equilibrio, digámoslo así. Pero ¿qué pasa aquí? El precio no toma ningún valor en específico. Vas a tener un precio 1 que puede tender a infinito, ¿no? Indeterminado. Ese es en el primer escenario. Entonces, uno no encuentra una solución de equilibrio ahí. ¿Qué pasa en el segundo escenario? Cuando el precio se ubica entre 80, dijimos, 80 y 100. En este escenario, mi demanda está expresado por esto de acá, ¿no? X11. ¿A qué era igual esto? 100 menos precio 11, ¿no? Igual a 100 menos precio 11, pero como al no aplicar discriminación de precios, se está cobrando, ¿no?, a todos los submercados al mismo precio. Por lo tanto, en vez de X11, va a ser solamente X1, P1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? El monopolista, con esta curva de demanda, puede ya maximizar sus beneficios, ¿no? ¿Qué pasa si el monopolista maximiza sus beneficios aquí? Aquí es igual los beneficios, precio por cantidad, que es ingresos, ¿no? El precio sería la curva de demanda justamente, que recordemos se deriva de aquí, ¿no? Precio 1 va a ser igual a 100 menos X1, ¿no? Recuerden, en monopolio siempre trabajamos, más que nada por cuestiones de facilidad algebraica, trabajamos con la curva de demanda inversa, ¿no? Entonces, precio por cantidad. Precio, ya está ahí, la curva de demanda. 100 menos X1 por X1. Precio por cantidad, ¿no? Estos son sus ingresos. Menos los costos totales, que ya lo dan de dato, ¿no? Sería 20 por X1. ¿Sí? Lo habíamos planteado así, ¿no? ¿Cómo sería el costo si divide el mercado en dos submercados? Pero como no está dividiéndolo en ninguno, entonces la suma de esos dos simplemente va a ser X1, ¿no?
Esa sería su función de beneficios a optimizar. Entonces, ¿qué dice la condición de primer orden? Deriva esto respecto a la variable de control, ¿no? Esto está solo en función de x1, porque no ha dividido el mercado. ¿A qué sería igual esto? 100 menos 2x1 menos 20. Y esto lo iguala a 0. Entonces, ¿qué se tiene como conclusión aquí? Que el x1 va a ser 180 entre 2, 40, ¿no? Y el precio 1, como consecuencia, ¿cuánto va a ser? 100 menos 40, ¿no? Está acá. 100 menos 40, 60. Entonces pregunto, ¿está bien esto? ¿Está bien? ¿Es válido trabajar con esta curva de demanda? No, no es válido porque estaría pasa la condición, o sea, no cumple la condición. Ya, genial, genial. Genial, Ayrton. Justamente lo que se planteó al inicio es que se cumpla esta condición, ¿no? Que el precio se ubique entre 80 y 100, pero la maximización de beneficios nos da como resultado un precio que es 60, menor a 80, ¿no? Entonces, este no pertenece al dominio del precio, ¿no? Por lo tanto, no se cumple esta condición que se planteó en la curva de demanda quebrada, ¿no? Por lo tanto, no es válido trabajar con esta curva de demanda. ¿Qué sucede en el otro escenario? Cuando el precio es menor o igual a 80. ¿Qué curva de demanda tomamos? X11, ¿no? Acá está. X11, X más X12. Y eso lo tenemos acá, ¿no? Ya lo hemos avanzado. Sería 140 menos 3 medios, precio 1. X1 es igual a 140 menos 3 medios, precio 1. De acá nosotros calculamos nuestra curva de demanda inversa, que va a ser claro, 280 tercios menos 2 tercios, ¿no? 2 tercios de X1. Entonces, lo mismo que se hizo en el escenario 2, ¿no? Y aquí, con estos datos, el monopolista puede maximizar sus beneficios y volvemos a lo mismo, ¿no? Maximizar sus beneficios, que es ingresos totales, el ingreso es precio por cantidad, 280 tercios menos 2 tercios de X1, ¿no? Todo por X1, menos costo total, que sigue siendo 20 por X1. Entonces, como vemos aquí, la variable de control sigue siendo X1, entonces derivamos nuestra función de beneficios respecto a X1 para calcular nuestras condiciones de primer orden. Ya que es igual, lo tenemos acá, ¿no? 280 tercios menos 4 tercios de X1 menos 20. Y esto se iguala a 0, ¿no? El mismo procedimiento. Entonces, ¿qué resultado se tiene con esto, ¿no? ¿Cuánto vale X1? A ver si alguien ya lo está avanzando. Ahí están atentos. Nadie, ni despejando así. 55. Genial, genial. 55. Gracias, Ayrton. El precio es 50. Si la cantidad es 55, podemos despejar el precio, ¿no? Reemplazando esto acá. 55, bueno, por 2 tercios, calculadora. Mm, mm, mm.
$56, bueno, aproximando, ¿no? 56 y 56,67. Entonces, verificamos, ¿no? El resultado del precio que hemos obtenido aquí cumple con la condición que hemos planteado. Efectivamente, ¿no? El precio es 56,67 y es menor a 80. Por lo tanto, este es el equilibrio del monopolio, sin discriminación de precios de tercer grado, ¿no? Este sería el resultado, la cantidad de equilibrio. Este de acá sería el precio de equilibrio. Y a partir de esto, ya puedo yo calcular todo lo demás que me interesa, ¿no? Primero, el ingreso total, que es simplemente la multiplicación de ambos, 55 por 56,67, ¿no? El costo total, que va a ser 20 por la cantidad producida, que es 55, y por lo tanto el beneficio, ¿no? Es el ingreso total menos costo total. Entonces, esos son todas las variables de equilibrio al final, ¿no? Todo este procedimiento te sirvió para determinar cantidad, y esa cantidad te va a permitir determinar el precio, y una vez tienes todo eso, ya solito sale ingresos, costo y beneficio, ¿no? Entonces, y también, bueno, lo menciono también, ¿no? Volviendo a lo que hemos visto en nuestras primeras clases de monopolio, como hemos ido avanzando, lo que hace el monopolista es definir la cantidad que va a producir, y esta cantidad le va a permitir definir el precio que maximice sus beneficios, ¿no? Siempre va en ese orden, es como lo hemos ido avanzando. Primero cantidad, luego precio, y a partir de esto ya tiene sus beneficios, ¿no? A través de calcular ingresos y costos. Entonces, la primera pregunta se resuelve así, ¿no? Yo con explicación y todo me he demorado, ¿cuánto? 30 minutos, ¿no? Ya sin explicación, y si ustedes ya dominan esto, lo hacen pues en 10 minutos, ¿no? No más que eso. Es menos de una página, como pueden ver. Y solamente esto ya va a valer, si son 10 puntos, 3 puntos. Esto de acá ya vale 3 puntos, ¿no? Regalado 3 puntos. Siguiente pregunta, vamos a resolver. Ah, pues está fácil. O no, o mucha matemática, ¿no? No creo. ¿Profe, va a dejar la misma función o va a poner otra? No, pues, me acuerdo cuando decían que en la práctica querían ver un Cobb Douglas en su práctica calificada, querían ver Cobb Douglas en su examen. No, pues. O sea, si Pero viene. iba a pasar a ¿No? la fija. No, fijas, no. Es lo que viene en su práctica y en su. Sí, pues en su vino cúbica una vez, me acuerdo, ¿no? En su práctica. Lo que viene en su práctica y en su parcial va a ser un poquito más, cada vez aumentando el nivel, ¿no? Por ejemplo, de acá, una primera conclusión que podemos sacar es de la curva de costos, ¿no? Es 20 por la cantidad producida. Si yo quiero hallar mi costo marginal, tipo acelerar lo que es igualdad de ingreso y costo marginal, el costo marginal va a ser solo 20, ¿no? Un parámetro. Entonces, en su práctica y en su parcial, pueda que ya no sea solamente 20, puede ser 20x, puede ser 20x cuadrado, ¿no? Entonces, son escenarios que tienen que ir ampliando a partir de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y eso es justamente practicar, ¿no? No solamente practicar lo que se está enseñando, sino ver qué más se puede ampliar, ¿no? Esa es la idea. Pero, a fin de cuentas, es la forma en que se va a resolver su práctica, su parcial, es como se está enseñando acá, ¿no? Es como que en teoría del consumidor yo les enseño con una Cobb Douglas, pero no va a venir por una Cobb Douglas. En su parcial vino una función CES, ¿no? Y como vieron, se resolvía igual que una Cobb Douglas, igualito. Entonces lo mismo va a ser acá. Solamente es cuestión de practicar. Si practican ya no van a volar. Ahora vamos a ver el otro punto, ¿no? El equilibrio con discriminación de precios de tercer grado. Voy a ponerlo acá. Equilibrio con discriminación de precios de tercer grado. ¿Qué tenemos aquí, no? Aquí ya efectivamente vamos a comenzar con
estas dos curvas de demandas, como ya están diferenciadas, ahora vamos a desarrollar esto considerando que el monopolista ya aplicó la discriminación de precios, ¿no? O va a aplicar la discriminación de precios. El anterior escenario era sin aplicarlo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si lo aplica. Entonces, de acá de los datos, ¿no? Simplemente puedo despejar, como ya tengo como hicimos acá, ¿no? Primero calculamos o definíamos cuál era la curva de demanda con la que íbamos a trabajar y ahí hallábamos nuestras curvas de demanda inversa, ¿no? Acá como ya tenemos ya definido para ambos submercados, entonces simplemente calculamos, ¿no? O despejamos para tener nuestra curva de demanda inversa en cada submercado. Ahí tendríamos el precio en función de cantidad, ¿no? Y a partir de esto ya podríamos nosotros determinar nuestros ingresos. Tendremos que el ingreso total en el submercado 1, ¿no? El ingreso total por vender el bien 1 en el submercado 1 va a ser igual al precio por la cantidad. El precio, recordemos que es, ¿no? Después de haber despejado, 100 menos x11 por x11, ¿no? Esto de acá es el precio y esto de acá es la cantidad. Y en el submercado 2 va a ser igual a 80, ¿no? Acá está. Si yo despejo, precio pasa aquí, cantidad pasa al otro lado y el 2 pasa a multiplicar ambos, ¿no? Sería 80 menos 2, x12. 80 menos 2, x12 por x12, ¿no? Ese es el ingreso en ambos submercados. Y con este dato, ya el monopolista puede maximizar sus beneficios. ¿A qué va a ser igual los beneficios? A los ingresos que tenga en ambos submercados menos el costo, que es el mismo, ¿no? Que no ha cambiado. Sería 100 menos x11 por x11 más 80 menos 2x12 x12 menos sus costos. 20 por x11 más x12. Y como vemos, aquí en esta expresión tenemos dos variables de control, ¿no? x11 y x12. Entonces, nuestras condiciones de primer orden requiere derivar nuestra función de beneficios respecto a nuestras variables de control. Uy. Mal. Parcial, derivada parcial. Y esto ya lo tenemos, ¿no? Sería 100 menos 2x11 menos 20 igual a 0. Lo mismo con nuestra función de beneficios respecto a x12, que sería 80 menos 4, x12 menos 20. Y esto es igual a 0. Como este es un ejercicio sencillo, ¿no? Verán que simplemente despejando ya tienen cuánto es el x1 óptimo y el x12 óptimo. Pero si ustedes recuerdan, ¿no? La clase pasada dijimos, lo desarrollamos a través de matrices. Entonces, si viene un ejercicio más complejo, igual voy a requerir que usen matrices, ¿no? Lo que yo voy a hacer ahora es también resolver con matrices para que no se vaya la costumbre, ¿no? Para no estar solamente despejando y ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir nuestros sistemas de ecuaciones, ¿no? De acá tenemos esto. Como solo hay una variable, entonces aquí tenemos, ¿no? La única variable, el x11, no tenemos el x12. Por lo tanto, va a ser 0x12. ¿No? Y esto que va a ser igual a 100 menos 20, ¿no? 80. Y acá también. Solo tenemos x12, no tenemos x11. Sería 0x11 más 4x12 igual a 80 menos 20, 60. ¿No? Y ya tranquilamente tenemos nuestro sistema de ecuaciones, definimos nuestras matrices y seguimos con el procedimiento que hemos
que hemos avanzado a la clase anterior, ¿no? Sería aquí 2, 0, 0, 4 por nuestras variables. Y esto va a ser igual a 80 y 60, ¿no? La matriz, o el vector de 80 y 60. ¿Y a qué va a ser igual nuestro vector de variables? A la inversa, ¿no? De esta matriz. Menos 1 por el vector 80 y 60. Entonces, sabemos, ¿no? Tenemos que calcular la inversa de esta matriz, por lo tanto, requerimos la adjunta como la determinante. Y esto ya si lo han practicado sale más rápido, ¿no? Ahora también voy a usar unos términos que pueden confundir menos. Así que con esto vamos a avanzar un poco más rápido. El primer paso, ¿no? Como definimos, era calcular la adjunta de A. Y para esto hemos recurrido al método de cofactores, ¿no? ¿A qué es igual la adjunta de A? Vamos a definirlo así mejor. Es toda aquella matriz, o es la transpuesta, ¿no? Acá está, es toda aquella matriz de cofactores aplicándose la transpuesta, ¿no? Entonces primero tenemos que calcular nuestra matriz de cofactores y luego aplicarles la transpuesta, ¿no? La matriz de cofactores, recordemos, es C. Ahí. C. Uy, ¿qué fue? Ahí, C. No sé qué pasa con el lápiz, ¿no? Y esa matriz C va a estar compuesto por distintos elementos C sub I, J, ¿no? Este I, J va a indicar a qué fila y a qué columna pertenece. ¿Sí? Eso simplemente indica. ¿Y a qué va a ser igual cada elemento de esa matriz, ¿no? Cada C y su J, cada C sub I, J va a ser igual, lo hemos visto, ¿no? Menos 1 a la I más J por la determinante de la matriz A menos IJ. Así creo me parecía un poco más directo, ¿no? Para no estar memorizando a matriz E, matriz M, más matrices, no, mejor lo definimos así, de frente. Entonces, vamos con el primer elemento de la matriz de cofactores, para luego calcular su transpuesta, ¿no? El primero que va a ser igual a menos 1 por I más J, ¿no? Esta es la fila 1, columna 1, 1 más 1, menos 1 al cuadrado, por la determinante de la matriz original A, quitándole todas las filas y columnas del elemento IJ. Entonces, retomemos nuestra matriz A. Esta va a ser nuestra matriz A, el dato. Recordemos que esta es nuestra matriz X y esta es nuestra matriz B. Todo va a ser en torno a esta matriz, ¿no? A esto que hemos construido a través de nuestro sistema de ecuaciones. Determinante de esa matriz, quitándole la fila y columna de ese elemento, ¿no? Sería, hemos tomado el elemento 1, 1, entonces vamos a nuestra matriz y tomamos el elemento 1, 1, y le quitamos su columna y su fila. Y nos queda solamente esto, ¿no? Determinante de 4. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo mismo para los demás elementos. Menos 1 a la I más J. Fila 1, columna 2. 2 más 1, ¿no? O 1 más 2, mejor dicho. 3, determinante de... Tomamos este elemento, le damos su fila, su columna y su fila, y nos queda esto. Determinante de 0, ¿no? Determinante de 0. Lo mismo para el otro elemento, que sería menos 1, también al cubo, porque es fila 2, columna 1, 2 más 1, por determinante de lo que es de esto de acá, ¿no? Tomas este elemento, le quitas su columna, su fila, te queda 0. Determinante de 0 nuevamente. Y acá también, menos 1 a la 4, porque es fila 2, columna 2, 2 más 2, ¿no? Determinante de, ya, al ojo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la matriz? Determinante de 2, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esto? Simplemente, este es antes de aplicar la transpuesta. ¿A qué es igual esto?
sería menos 1 al cuadrado, acá sería 4, acá sería 0, acá sería 0 y acá sería 2. Ya tengo mi matriz de cofactores. ¿No? Esta es mi matriz de cofactores. Y a esta matriz de cofactores se le aplica la transpuesta. ¿No? ¿Qué era aplicar la transpuesta? ¿No? Simplemente era transformar el elemento, digamos, A sub IJ, pasarlo a ser el elemento A sub JI. ¿No? Eso era aplicar la transpuesta. O bueno, comúnmente, ¿no? Dice transformar filas en columnas, ¿no? Pero más fácil entenderlo así. El elemento A sub IJ en elemento A sub JI. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? El 4, ¿no? Ese es el elemento 1, 1. Entonces, el elemento 1, 1, si lo intercambias, va a seguir siendo 1, 1. ¿No? El 4, por lo tanto, se va a mantener ahí. El 0, ¿no? Este 0 es el elemento A sub 1, 2. Entonces, tienes que cambiarlo por el elemento A sub 2, 1. ¿No? Ese 0 tienes que ubicarlo en esa ubicación, ¿no? Ahí tienes que ponerlo. Luego tenemos este 0, ¿no? Este 0 es el A sub 2, 1. A sub 2, 1. Entonces, eso se va a transformar en un... Eso tiene que ir en la posición A sub 1, 2. Ese 0 se mueve aquí. ¿No? Y el 2, bueno, que se mantiene ahí, porque es 2,2. Entonces, como se ve, al ser una matriz simétrica, ¿no? Porque acá también hay dos ceros, entonces no va a cambiar el resultado, ¿no? Al aplicar la transpuesta. Entonces, al final, este va a ser nuestra adjunta de A. ¿No? Tenemos nuestra matriz aquí. ¿No? De nuestra matriz A, hemos pasado a nuestra matriz adjunta de A. Y esto es lo mismo que se enseñó, ¿no? En su matemática 1, imagino, o en academia también, que era cambiar posición en la columna diagonal, ¿no? Que el 2 venga aquí y el 4 venga aquí, y a esta se le cambia el signo. Que al final, como son ceros, no, van a seguir siendo ceros, ¿no? Al final lo que hacemos es simplemente eso. Entonces ya tenemos la adjunta de la matriz A. Esto lo borro. Ahora solamente nos falta la determinante, que eso sí es más rápido. Vamos a esto un poco más acá, y esto para tener más espacio. Y mejor, para tener más espacio. Listo. Lo único que me falta es la determinante, ¿no? Determinante de A. ¿A qué era igual la determinante? Eso ya lo hemos visto también, ¿no? Todo siguiendo el método de los cofactores. Matemáticamente uno lo define así, ¿no? La sumatoria de toda la multiplicación del elemento por su cofactor, ¿no? Usamos la herramienta que hemos usado antes, ¿no? Los cofactores. La matriz de cofactores que hemos construido se utiliza para hallar la determinante de A. Y esto tomando ¿no? La columna que va de 1 hasta el total de columnas que tenga la matriz. Y esto, recuerden, ¿no? Es tomando cualquier fila. Para todo I que pertenece a cualquiera de las filas, de todas las I mayúscula filas, ¿no? Nosotros ya por simplicidad hemos tomado simplemente la primera fila, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Si tomamos la primera fila de la matriz A, vamos a trabajar únicamente con esto de acá, ¿no? Con esta fila de la matriz A y con esta fila de la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? Primero, sumamos, ¿no? Acá sería A sub, como estamos tomando J igual a 1, perdón, I igual a 1, vamos a tener que la sumatoria esta se va a desagregar así, ¿no? 1, 1 por C, 1, 1, más A, 1, 2 por C, 1, 2. ¿No? El elemento de la matriz A y el elemento de la matriz de cofactores. ¿Qué va a ser igual a esto? Esta primera multiplicación va a ser esto de acá, ¿no? 2 por
4. Y el otro va a ser 0 por 0. Ahí está. 2 por 4 más 0 por 0. 2 por 4 más 0 por 0. Y esto al final va a ser 8. ¿No? Asumiendo el i igual a 1. Voy a poner así en paréntesis. I igual a 1. Entonces ya tengo mi determinante, tengo la adjunta que he calculado antes. Por lo tanto, como tercer paso, ya puedo calcular la inversa, ¿no? Yo tengo mi vector de variables que va a ser la inversa, ¿no? Y la inversa hemos dicho en la clase anterior también, ¿no? Si yo tengo mi matriz A, la inversa de la matriz A va a ser 1 sobre la determinante por la adjunta de A, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es esto, ¿no? Yo tenía mi matriz A a la menos 1, y eso va a ser igual a 1 entre la determinante de A, ya hemos calculado aquí, 8, por la adjunta de A. La adjunta es la matriz, ¿no? Sería 4002, ¿no? 4002 por el vector, bueno, que ya se tenía el sistema de ecuaciones, ¿no? 80, 60. Este de acá, ¿no? 80, 60, el vector B. Entonces ya con esto tengo los valores de x1, x11 y x12. ¿A qué va a ser igual esto? Sí, Lenin, adelante. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Es necesario que en la práctica lo resolvamos así de esa manera formal o puedo ponerlo yo directo? Sí, es necesario. Ah, ok. Ya. Sí, voy a evaluar el procedimiento. Tienen que aprenderse estas matrices. Y bueno, la clase anterior también les dije por qué, ¿no? Era, primero, porque en su práctica no va a venir solamente dos, o sea, no va a venir así, pues, ¿no? En su práctica no va a venir un cero, otro cero, donde despejando nomás ya se tiene esto, ¿no? Puede venir exagerando, digamos, ¿no? Una situación donde el monopolista segmenta el mercado en 7 submercados, en 6 submercados. Ahí tiene que construir sus matrices, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, para que vayan practicando para cuando llegue econometría y no haya muchos desaprobados. Se va a ver el procedimiento. Obviamente, el ejercicio que estoy haciendo ahorita como que no tiene mucho sentido porque simplemente acá despejas nomás y ya tienes, ¿no? Por ejemplo, acá despejo nomás. ¿Cuánto vale esto? 180, x11 vale 40, ¿no? Y acá x12 vale 60 entre 4, 15, ¿no? Ahí está. Sandra para economía. No, si fuera por mí, yo dictaría todos los cursos, la verdad. Pero no, no me da tiempo. No me da abasto, no me da abasto. Lo que estamos haciendo ahorita es ver, ¿no? Que todo este procedimiento al final me va a permitir tener estos resultados. X11 40 y X12 15, ¿no? Sería masoquismo. Ya ve. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí va a ser igual todo este desarrollo que hemos tenido. Operamos las matrices, ¿no? Primero las matrices aquí sería 320. ¿No? Operamos esto acá. Esto por esto, ¿no? Que sería 4 por 80, 320. Y ya vamos introduciendo de una vez la división a cada elemento de la matriz. Y vamos a ponerlo así. 320 entre 8. ¿No? Y el otro elemento sería 0 por 60. 0, ¿no? Al final. 0. Luego en la fila 2 tendríamos 0 por 80 y en otro elemento 2 por 60. ¿No? Acá también sería 0 y acá sería 120 entre 8, porque ya estamos introduciendo también este 8 de acá, ¿no? Como mencioné. ¿Y a qué es igual esto? Vamos a hacer acá. ¿No? 40, justamente. Y acá
15. Ahí está. 5 por 8, 40. 8, 4, 12. Ahí está. Para el caso más simple, para el caso más absurdamente simple, ¿no? Hemos llegado al mismo resultado, ¿no? Que teníamos que calcular. 40, 15, 40, 15. Ahí está. Entonces, nuevamente, ¿no? Como hemos visto en la situación anterior, calculamos cantidad, ya lo hemos calculado. Con esto ya podemos calcular precios. Y como ya calculamos precios, podemos definir cuántos son los ingresos en cada submercado, el costo y los beneficios. En este caso, ¿qué vamos a tener? Primero, que x11 va a ser 40 y x12 va a ser 15. Entonces, ¿cuánto van a ser los precios? Ahí. Precio 1,1, el precio del bien 1 en el submercado 1 va a ser curva de demanda. ¿Dónde está su curva de demanda? Esta es su curva de demanda, ¿no? 100 menos x1. 100 menos 40, 60. Y el precio de ese bien en el submercado 2 va a ser igual a 80 menos 2 por la cantidad. 80 menos 30. 50. Entonces ya tengo cuánto se produce, cuánto se vende, perdón, cuánto se produce y a qué precio se vende, ya puedo definir mi ingreso total, ¿no? En cada submercado. Precio por cantidad, 2.400. En el submercado 1 y en el submercado 2 va a ser 0,25 de 150. ¿No? Y aparte del costo total de producir el bien 1, no dividido en los submercados porque estamos tomando como dato, ¿no? Que no se está dividiendo, o no se está segmentando la función de costo, ¿no? La función de costo se mantiene, es la misma. La función de costo va a ser 20, ¿no? Recordemos era 20 por la cantidad producida, 55. Y esto era 2, 7, 10, 12, 1200. No, 1100, 1100. 1100. Entonces con esto ya tenía mis beneficios, ¿no? Beneficios es igual a la suma de los ingresos menos costos. Sería 31, 31,5, 25, ¿no? 2050. Ya tengo todo mi resultado final con discriminación de precios. Ahora lo que nos toca hacer es responder la pregunta 3, ¿no? Graficar y comparar, ¿no? Determinar la regla de decisión. Acá vamos a ir resolviendo esto para ir comparando de una vez, ¿no? Los resultados. Teníamos cantidad, precio, ingreso, costo y el ingreso total, ¿no? El beneficio. A ver, esto acá sería ¿cuánto? $56.67 por 55. 3,116. Aprox, ¿no? 3,116,7, digamos, aprox. Esos son los ingresos. Y el costo sería, bueno, 20 por 55, ¿no? 1100. Entonces los beneficios al final serían la resta de ambos. 2016,7. Entonces, nótese aquí, ¿no? Todo el procedimiento que hemos hecho, acá se puede observar, ¿no? La cantidad que se ha producido es la misma. Acá está. 55, producida, en la cantidad producida sin discriminación de precios. Y acá también es la cantidad donde está. 55, ¿no? La suma de ambos. 40 más 15, 55. Solamente que en uno se ha segmentado el mercado y en otro no. Lo que sí varía son los precios. Antes teníamos un precio de 56.67 y ahora tenemos en uno, ¿no? Un precio de 60, que es mayor, y en el otro un precio de 50, que es menor. Entonces está ese trade-off, ¿no? O sea, sin aplicar discriminación de precios, tienes un precio uniforme, pero aplicando discriminación de precios de tercer grado, en el mercado que tiene más disposición a pagar, le cobras más. Y en el de menor disposición a pagar, le cobras menos.
¿no? Ahí está. Para este ejercicio se puede ver más fácil. Entonces aquí solamente queda graficar, ¿no? Pregunta C. Graficar y regla de decisión, ¿no? Regla de decisión. Y aquí es más fácil, ¿no? ¿Dónde está? Aquí tenemos el eje de ordenadas, el eje de abscisas. Podemos ir graficando en base a los puntos que hemos calculado aquí, ¿no? ¿Dónde está? Estos puntos, ¿no? Estos de acá. La demanda más baja, perdón, la demanda más alta tiene intersección de 100 en el precio y de 100 en la cantidad cuando el precio vale 0, ¿no? Entonces sería una recta de una curva, mejor dicho, con pendiente 1, ¿no? Porque viene aquí, voy a ponerle el plomito. Esta sería la curva de demanda del grupo que tiene más disposición a pagar, ¿no? Vuelvo a repetir. Si yo en esta curva de demanda reemplazo precio 0, X vale 100. Y si X11 vale 0, precio vale 100. Entonces lo mismo aquí. Si X12 vale 0, precio 12 vale 80. Pero si esto vale 0, X12 es 40. Entonces vemos que tiene mayor pendiente, ¿no? Más inclinada la curva. Por lo tanto va a venir algo así. 80, 40. Más o menos, no sé, por acá. Acá, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros puntos críticos aquí. Aquí era 100. Aquí también era 100. Aquí era 80. Y aquí era 40. ¿No? De las curvas de demanda de cada submercado. Y con esto también podríamos determinar la curva de demanda total, ¿no? De todo el mercado, simplemente a través de la suma horizontal, ¿no? Como mencioné antes. A partir de este punto, voy a ponerlo así. ¿Se puede poner aquí o no? Esto de acá. Ahí sí se puede, genial. Voy a ponerlo así. Uy. A eso. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó? Esos jueguitos, sí, lo tengo ahí desde hace años instalado. El iPad lo tengo desde la universidad. A ver. Entonces, estos eran los gráficos de las curvas de demanda, ¿no? De cada submercado. Y nosotros habíamos visto de que la curva de demanda total era quebrada, ¿no? Y justamente ocurría a partir de este punto, de este de acá, ¿no? Este puntito de acá. A partir de ese punto ya se suma la participación de los consumidores con menor disposición a pagar. Por lo tanto, aquí la curva va a venir así, ¿no? Más inclinada, ¿no? Más o menos, no sé, por acá, no sé, algo así. Entonces, recuerdan, ¿no? La demanda de los consumidores con menor disposición a pagar, la de mayor disposición a pagar y la de todo el mercado. Todo esto de acá, ¿no?
tal cual se puso en las fórmulas, aquí. Claro, aquí, esto de acá. ¿No? Esto de acá. Y aparte, habíamos visto, ¿no? Y también suerte lo mencioné rápido anteriormente, este era un caso simple donde teníamos como dato que nuestro costo total era 20, ¿no? Era 20 por ya el X1, ¿no? Que era la suma total, ¿no? De la producción en ambos mercados. Y si yo quería calcular mi costo marginal, era derivar eso respecto a X1, entonces simplemente era 20. Y en el gráfico, eso se ve con una línea recta, ¿no? Con una línea acá, ¿no? Ahí está, 20. Todo esto tiene que estar cuando se les pregunte, ¿no? En su práctica calificada, así, en su parcial. Porque si esto se hace mal y después llegan a la respuesta por pura casualidad, pues, no, pues, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Todo tiene que estar ahí detallado. Entonces, este es el costo marginal y la situación de equilibrio sin discriminación de precios y con discriminación de precios va a implicar la igualdad entre el coste marginal y el ingreso marginal, ¿no? Entonces, aquí, sin desagregar o sin segmentar el mercado, de nuestra curva de demanda total, podríamos tener nuestra curva de demanda marginal. Acá está, y esto viene más o menos por acá, no sé. Por acá, digamos. Por acá, ¿no? Entonces no se pierdan, ¿no? Esta es nuestra curva de demanda total. Su respectiva curva de ingreso marginal es esta de acá, ¿no? Entonces, el primer equilibrio va a ser justamente este, ¿no? Recta verde. Voy naranja de una vez. Se iguala el costo marginal con el ingreso marginal, ¿no? Y sería este punto, este de acá. Y esto viene hasta acá. ¿Sí? Este era el resultado, el equilibrio sin aplicar la discriminación de precios. ¿Y cuánto habíamos dicho que eran los valores calculados ahí? Están aquí, ¿no? El precio era 56.67 y la cantidad 55. Acá está. 56. Ey. Quedo con esto. 56,67 y la cantidad 55. ¿Sí? Hasta ahí normal, ¿no? No hay ninguna confusión. Me confirma con un pulgar. Para no repetir de nuevo, a ver. Perfecto, se entiende el gráfico. Genial, genial. Y como habíamos dicho que era la optimización aplicando la discriminación de precios gráficamente, simplemente a partir de ese punto de intersección se proyectaba hacia el eje de ordenadas, ¿no? Y esa proyección se hacía hacia los ingresos marginales de cada submercado. En este caso, como estamos tomando el caso simple de coste marginal constante, ¿no? Veremos que este punto de acá, al proyectarse al eje de abscisas, entonces va a proyectar al mismo nivel a los ingresos marginales de cada submercado, ¿no? Entonces va a ser más sencillo así, no va a haber una curva tipo cuadrática, ¿no? Que vaya a confundir en ese sentido. Pero lo menciono para que vayan mapeándolo, ¿no? Porque como vino en la clase anterior, como teníamos una función de costos cuadrático, entonces puede venir algo así en su práctica, ¿no? Este ejercicio más que nada para que tengan todo eso más claro, ¿no? Para que vean todos los escenarios que pueden existir. Entonces, vamos a proyectar desde este punto de equilibrio hacia las demás curvas de ingreso marginal,
En este submercado, en el de menor disposición a pagar, va a ser este de acá, ¿no? En ambos tenemos que es una curva de demanda lineal, por lo tanto, sus ingresos marginales también van a ser lineales. Esto venía más o menos hasta acá, digamos. ¿No? Por acá. ¿No? Algo así. Y luego, este es el primer punto de equilibrio. Los otros puntos de equilibrio de optimización en ambos submercados va a ser este, ¿no? Este punto y este punto. ¿Sí? ¿Sí, no? Este láser acá está. Sí, porque este es el ingreso marginal de la demanda total y este es el ingreso marginal del mercado de mayor disposición a pagar, ¿no? Entonces, esta es la igualdad que nos interesa, ¿no? Esa intersección y esta intersección. Igualdad entre los ingresos marginales y el coste marginal. Entonces, luego, ¿qué se tiene? Tenemos esa situación de equilibrio, ya podemos saber cuánto es nuestra cantidad y precio de equilibrio en cada submercado, ¿no? En el de mayor disposición a pagar, tendremos esto de acá. Voy a poner de nuevo esto. Ahí está. Esta cantidad de equilibrio que se va a proyectar hasta acá, ¿no? Hasta acá más o menos. Y esto va a venir hasta acá. ¿Cuánto habíamos dicho que era? Nuestro resultado de equilibrio con discriminación de precios de tercer grado en el mercado con mayor disposición a pagar. Aquí está, ¿no? Ahí, pues acá. Este de acá, ¿no? Cantidad de equilibrio 40 y precio de equilibrio 60. Cantidad de equilibrio 40 y acá sería 60. Ojito, ¿no? Que aquí habíamos dicho de que esta curva de demanda como intercepto en el eje X tenía 40. Entonces ya por tema de gráfico, ahorita no está cuadrando, ¿no? Pero simplemente es por no saber exactamente cómo graficar la pendiente de la curva del ingreso marginal. Vamos a ajustar esto un poquito más, ¿sí? Vamos a ver esto más, sí, acá, digamos. O sea, algo así quizá, ¿no? Por ahí. Entonces simplemente vendrá de este punto hasta acá, ¿no? Hasta acá más o menos, y esto hasta acá. Y ahí sí coincide, ¿no? Uy, ¿qué pasó con esto? Ya. Y ahora sí se puede graficar bien, ¿no? Pero eso ya más que nada son temas gráficos, o sea, al final sí tiene que coincidir, ¿no? Pero no es que haya habido un error de cálculo ni nada. Solamente es por cuestiones de gráficos. Entonces hemos dicho cantidad de equilibrio 40 y precio de equilibrio 60, ¿no? Entonces vemos que sigue estando, ¿no? Acá está el precio 60, es mayor al precio 56.67, que se aplicaría sin discriminación de precios, ¿no? O sea, precio uniforme en ambos submercados. Ese es el equilibrio en el submercado con mayor disposición a pagar. Ahora lo que nos interesa es ver el otro submercado, ¿no? Este equilibrio de acá. Esto que se extiende hasta su curva de demanda. Uy, ¿y esto? Que se extiende hasta su curva de demanda. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y ya define el precio de equilibrio. Está. ¿Cuánto era el equilibrio en el submercado 1? Digo, en el submercado 2, que era el de menor disposición a pagar. Cantidad 15, precio 50. ¿No? Y eso está acá. Cantidad 15, coincide. Precio 50, menor al precio sin discriminación de precios, sin aplicar discriminación de precios. Entonces se cumple, ¿no? Entonces la primera parte de la pregunta que dice graficar,
es esto. Visualmente ahí está, ¿no? Graficar sería esto de acá. Y es esto. Y ojito, que no se vayan a confundir porque también pasó el ciclo pasado. Cuando se les decía grafiquen y la curva de costo marginal tenía una forma cuadrática y graficaban una lineal, ¿no? Entonces, ahí cuidadito también, cuidadito. Entonces, ahora lo que resta saber es si el monopolista debe o no aplicar discriminación de precios de tercer grado. Con el cálculo ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos aquí este dato, el beneficio con discriminación de precios es 2050, y antes calculamos, ¿no? Sin discriminación de precios es 2016. ¿Por qué se da esto? Porque el ingreso total aquí ha aumentado, ¿no? Sin discriminación de precios es 3.116. Y con discriminación de precios, ¿dónde está? Sería la suma de estos dos. 3.000, 3.000, ¿cuánto sería esto? 0,5, 3.150, ¿no? Entonces, al final está teniendo mayores ingresos y por lo tanto mayores beneficios al aplicar discriminación de precios de tercer grado. Algebraicamente, acá está, ¿no? O sea, si le conviene aplicar discriminación de precios. Visualmente, habíamos dicho, que en este gráfico no se ve bien, que hemos inferido, ¿no? De la clase, en la clase anterior, que este espacio de acá, ¿no? Este cuadradito de acá, tenía un área igual a este espacio de acá, ¿no? Y se podía identificar eso fácilmente porque ambos tienen la misma altura en precio, ¿no? 50, y acá esta distancia es 15, y esta distancia también es 15, ¿no? De 40 a 55. Entonces, este área es igual a este área. Ahorita gráficamente no se ve bien, ¿no? Pero por los números, normal se puede identificar eso. Entonces, si yo tengo este cuadrado que indica los ingresos en el submercado 1 y este cuadrado más grande que indica los ingresos en el submercado 2, lo que yo voy a hacer es desplazar este cuadradito del submercado más bajo hacia acá, porque tienen la misma área, ¿no? Y lo que me quedaría es este cuadrado y este cuadrado, ¿no? Y este espacio, voy a ponerlo mejor así, me quedaría este espacio de acá, sería este cuadrado de acá con este otro cuadrado, ¿no? Esos serían los dos beneficios de vender en ambos mercados, de ambos submercados a distintos precios. Y lo que se identifica, o lo que se tiene que hacer aquí es comparar con los beneficios sin aplicar discriminación de precios. Y eso sería este cuadrado de acá. Voy a ponerlo de otro color, color azul. Este cuadrado de acá, ¿no? Este cuadrado de acá. Entonces se puede observar, ¿no? Como mencionabas también en la clase anterior, hay una diferencia, primero, en este cuadradito, en este espacio de acá, ¿no? Son los ingresos que pierde por vender a un precio menor a su mercado que tiene menor disposición a pagar, ¿no? Y este otro cuadrado de acá representa el ingreso extra que tiene por vender a más precio a aquellos consumidores que tienen mayor disposición a pagar o que pueden pagar más, ¿no? Entonces, el trade-off gráficamente se ve así. Al final, el valor resultante va a ser que el beneficio es positivo si aplica, o el beneficio es mayor si aplica discriminación de precios, ¿no? Entonces, la regla de decisión, como hemos visto, ¿no? Algebraicamente, está. Está. Ingreso total por vender en el mercado 1
va a ser menor a que si vendiera en ambos mercados. ¿No? Por lo tanto, le conviene aplicar discriminación de precios. Sí aplica discriminación de precios. ¿Sí? ¿Se entendió? Genial, genial. Sí se entendió. Sí lo han entendido. Entonces, esto es básicamente lo que va a venir en su práctica. Obviamente, como menciono, ¿no? Estoy bastante tentado, la verdad, a poner un caso en el que el monopolista puede segmentar el mercado en 4 o 5 submercados, pero eso sería para su parcial, ¿no? Por ejemplo. Digamos que es ya un poquito complicando más, pero en su práctica ya no va a venir tanto así, ¿no? De repente viene una función de costos cúbica o cuadrática. Aquí lo sencillo, todo era sencillo porque aquí tenemos estos elementos cero, ¿no? Aquí hay un cero, aquí hay un cero. Entonces puede venir una situación donde estos ya no sean ceros, ¿no? Cosas así. Pero al fin y al cabo es como se vio en el desarrollo algebraico anteriormente, ¿no? La cantidad de equilibrio dependía únicamente de parámetros que daban el dato, ¿no? Entonces, si ya tienen la función C, el parámetro C, los parámetros de la curva de demanda, entonces, al final va a resultar solamente en esos valores, ¿no? En cómo se operan esos valores. Y no es maldad, como mencionan, no es maldad. O sea, es como que el terreno ya está, ¿no? O sea, con esto ya pueden resolver cualquier ejercicio, independientemente de la forma funcional que les pongan. Tampoco me voy a alocar y les voy a poner algo que les puede tomar 3 horas resolver, ¿no? ¿Con qué tiempo? ¿No? Yo lo haría, pero no tengo tiempo tampoco, ¿no? Igual ustedes tampoco lo harían. Sí, sí, no alcanzaría tiempo. Ya me conocen, pues, el ciclo pasado. No, pero el ciclo pasado sí les puse cosas posibles, que ustedes no estudiaban, pues. De hecho, algunas resoluciones sí las mandaba y veían que era lo mismo, ¿no? De hecho, de una práctica o de un examen, creo, yo mismo hice la resolución en una clase y vieron que era lo mismo. Entonces, lo mismo va a ocurrir este ciclo, tanto en esta práctica como en la de antes de su examen final. Lo mismo va a ser. Y ya. Recuerden, ¿no? En su práctica va a venir esto, que es una sección, la sección de ejercicio, y va a haber otra sección que es de verdadero y falso y sustento. Esa sección también va a valer 10 puntos, van a ser 5 subpreguntas, cada subpregunta de 2 puntos. Verdadero y falso y por qué. Así que también vayan viendo eso. Y no solamente va a ser de esto de discriminación de precios, ¿no? Sino también de la nivelación que hemos hecho y de la teoría así de monopolio que hemos hecho también en las primeras clases, ¿no? O sea, todo eso va a venir en la parte teórica. Y de ejercicio, solo esto, ¿no? Solo esto. Pondría más, pero tampoco les va a alcanzar tiempo, creo. Y con esto ya tranquilamente pueden, aunque si estudian esto lo pueden hacer todo en media hora, ¿no? No sé, 5 puntos. Ya una sola pregunta, ¿no? No va a ser tan malo. El profesor también ya me dijo de que no, por las notas del ciclo pasado, como que un poco se preocupa que sus notas bajan, ¿no? Pero bueno. Ustedes deberían resolver, ¿no? O sea, yo les doy las herramientas para que estudien. Ya si no estudian, ya se ven en su ponderado, pues, ¿no? Pero si estudian esto, ya deberían resolverlo. Bueno, pues eso sería lo que quería desarrollar la clase de hoy. Su práctica calificada va a ser pasado mañana. Sí, viernes. A no ser que el profesor diga lo contrario, el sábado quizá, pero el viernes, ¿no? Así es lo que está programado. Y si hay algún cambio, le aviso al delegado para que también les comunique. Ya. Esto también, ahorita les paso el material para que lo vayan revisando. Y ya, pues vayan. Sí, eso depende del profesor.
O bueno, también mis tiempos, pero ahorita está programado para que sea el viernes. Si es el viernes, voy, ¿no? Pero si el profe dice que sea el sábado, voy el sábado. Ujú. Listo. Entonces ya se pueden ir retirando. Eso sería todo para la clase de hoy. Y ahorita subo el material al Drive. Listo. Gracias a ustedes.